Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast que se llama Entiende tu conducta y emociones podcast. Yo soy Laura Leñar, soy psicóloga sanitaria. Actualmente trabajo en mi consulta privada atendiendo a niños, adolescentes y adultos y compagino la labor de psicóloga clínica junto con la divulgación en redes sociales a través de mi nombre, Laura, en Instagram, TikTok y Twitter. También disfruto muchísimo impartiendo talleres y creando y divulgando materiales de gran valor y rigor científico. Si te interesa la psicología y crees que, los podcasts son una herramienta que te acerca más a esta disciplina científica, te invito a que te inscribas a mi podcast y que de vez en cuando te permitas escuchar algunas píldoras de psicología que creo que pueden ser interesantes y que te voy a compartir. ¿Por qué entiende tu conducta y emociones? Básicamente para dar honor a mi libro, empezando por ahí, que publiqué hace un par de añitos, que se llama Entiende tu conducta y emociones, en el cual hablo básicamente sobre la psicología, desde lo más básico hasta cosas más específicas. Para mí la psicología se resume en entender cómo funcionamos las personas en términos del comportamiento humano, teniendo en cuenta cómo los estímulos que nos rodean influyen sobre nuestra propia conducta y también su relación con las emociones. Y es fundamental en todo esto, como no, tener en cuenta el contexto. De ahí que el nombre de mi podcast tuviera el nombre de Entiende tu conducta y emociones. ¿Qué podéis encontrar en el podcast? Evidentemente mucho contenido fundamentado en ciencia, porque hablaré de la psicología como lo que es una disciplina científica. Me interesa sobre todo generar un espacio de reflexión, de escucha activa, en el que poder divulgar de otra manera. Al final siento que en otras redes sociales también la divulgación está un poco más limitada, porque tienes que tener en cuenta el tiempo que va a durar ese contenido que estás publicando, si va a llegar a más gente, si no, al final, pues por el tema del algoritmo, muchas veces el contenido que publicamos también está un poco castigado y eso genera bastante frustración. Creo también que a través de los podcasts, puedo llegar como de una manera mucho más cercana y mucho más directa y quizás explicarme muchísimo más con algunas cosas que me gustaría poder desarrollar de una manera más distendida y en otras redes sociales pues no puedo hacerlo. Es una idea que la verdad llevo teniendo desde hace muchísimo tiempo, lo que pasa que por miedo y por circunstancias de la vida pues no he podido hacerlo, así que finalmente he decidido lanzarme. Como bien decimos los psicólogos, para trabajar el miedo muchas veces tenemos que exponernos, así que aquí estoy con muchas ganas y con mucha ilusión. Realmente no tengo intención de llegar a nada con esto más que, que si te interesa la psicología me escuches, que encuentres quizás en lo que yo digo pues un espacio en el que poder pues plantearte dudas, generar intrigas sobre algunos temas, incluso un espacio en el que yo pueda responder algunas de tus preguntas que quizás antes nunca te habías hecho o sí, pero donde has encontrado una respuesta. Lo que no busco a través de este podcast es dar consejos sin ton ni son, porque creo que la situación individual de cada uno pues tiene sus propias cosas. Al final la psicología es una ciencia que, aunque se rige por premisas científicas, en cada caso individual hay que valorar cuál es la situación. Por lo tanto, creo que dar consejos sin ton ni son no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, creo que puede ser iatrogénico, es decir, incluso peor, generar más mal que bien. Entonces, lo que busco no es dar consejos de manera aleatoria, simplemente informar. También otra cosa que no busco de ninguna manera es generar quizás controversia entre diferentes enfoques científicos o más bien diferentes maneras de ver la psicología dentro de la propia ciencia que es la psicología, porque lo sabréis o no lo sabréis, pero bueno, dentro de la psicología hay diferentes enfoques o diferentes formas de abordar, pues por ejemplo, lo que sería la terapia clínica como psicólogo sanitario
y no busco para nada como generar enfrentamientos o confrontación entre estas diferentes corrientes o enfoques psicológicos, sino informar sobre lo que hay. Aunque yo estoy especializada en terapia cognitivo-conductual, es cierto que mi forma de trabajo es más bien integradora. Suelo adaptarme bastante a la persona que tengo delante en consulta. Siento que no a todo el mundo le funciona lo mismo y para mí es fundamental en mi trabajo hacer un traje a medida de todas las personas a las que acompaño para que las herramientas que yo dé o la manera en la que yo me acerque a ese abordaje terapéutico sea lo más clara, lo más transparente y sobre todo lo más ajustada posible a lo que la persona puede estar necesitando. Entonces, aunque yo estoy especializada en la terapia cognitivo-conductual, que es uno de los enfoques terapéuticos que forman parte dentro de la psicología, sí que es cierto que utilizo herramientas que forman parte de otros enfoques que hacen que me defina como una psicóloga bastante integradora, ¿vale? ¿Qué más? Otra cosa que no busco a través del podcast, evidentemente, es que sea un espacio de autodiagnóstico, como quien dice. Hablaré de trastornos, también hablaré de conductas, pero no quiero que sea algo a través del cual utilices, ¿no?, las palabras que yo estoy diciendo para decir, jo, pues esto me encaja o puede ser que a mí me esté pasando esto. Creo que al final, como comentaba previamente, cada situación individual es un mundo. En cualquier caso, si consideras o te sientes identificado o identificada con algo de lo que yo diga, siempre, siempre, siempre voy a recomendar que acudas, por favor, a un profesional, a un psicólogo o psicóloga que te pueda aconsejar, que te pueda decir qué es lo que está pasando realmente, porque el autodiagnóstico no mola. Y por tanto, los objetivos que sí que tengo con el podcast son, en primer lugar, hablar de la psicología como una ciencia, que es lo que es, y por tanto, en segundo lugar, desmontar muchísimos mitos que hay con respecto a la psicología, qué es psicología, qué no es psicología, cuáles son las pseudociencias que se acercan a la psicología pero que no son psicología. También me interesa muchísimo generar, lo que comentaba, un espacio de reflexión a través del cual pues plantearte diferentes realidades, incluso dejar preguntas abiertas para que en tu día a día pues bueno, te vayas planteando si el tema que yo he tratado está presente, no está presente, si le puedes dar otro enfoque. De hecho, hablaré de psicología en general, pero también hablaré de una psicología más específica, donde podrás escuchar palabras como, por ejemplo, autoestima, autocuidado, TCA, imagen corporal, relaciones sociales, relaciones de pareja, un montón de temas que ya veréis por aquí, porque tampoco quiero hacer muchísimo spoiler. Pero bueno, sobre todo lo que me interesa es quizás trasladar todos mis conocimientos de psicología de una manera bastante transparente y creo que sencilla y fácil de entender a todas aquellas personas que no tengan necesariamente conocimientos de psicología, porque creo que al final la psicología es algo que atañe a todo lo que nos rodea. Tengo la suerte de poder entender precisamente lo que es la psicología porque lo he estudiado y me dedico a ello, y creo que precisamente como tengo este privilegio me parece una opción muy guay utilizar el podcast como una herramienta para que tú también, que me estás escuchando, puedas utilizar la psicología en tu día a día como una aliada. Y otro de mis objetivos con el podcast, para ir un poco cerrando esto, es que también me gustaría desde aquí trasladar quizás una mayor naturalidad, que creo que en otras redes sociales yo por lo menos no me muestro tan natural como me gustaría, porque pues lo que comentaba, quizás los vídeos tienen que tener una duración determinada o no puedo extenderme todo lo que me gustaría en explicar algunos términos psicológicos, y creo que a través del podcast sí que puedo hacerlo. En realidad no busco que sea algo como súper técnico, ni mucho menos. Creo que todo lo contrario. Eh, Busco que sea pues algo de tú a tú, donde incluso si me queréis proponer ideas a través de mis redes sociales, yo pueda traer estas ideas aquí y hablar sobre ello. Y bueno, busco básicamente eh, poder
hablar sin tener que estar pensando en cómo va a estar esto una vez esté publicado. Es decir, no voy a editar los vídeos, muy probablemente, porque quiero que sea algo natural, como decía. Mi intención es publicar un podcast cada semana, pero aunque esta sea mi intención, también reconozco que para mí lo más importante es estar por y para mis pacientes, o sea que habrá semanas en las que quizás pues no pueda, o sí, no lo sé. Eh, pero bueno, creo que este es un altavoz también muy grande. El tema de los podcasts cada vez está más de moda y creo que es algo que también puedes ver incluso haciendo otras cosas. Eh, pues por ejemplo, si estás aburrido, si te toca limpiar la casa o te vas a dar un paseo y es una forma entretenida de aprender sobre temas que te pueden interesar, de generar dudas, de reflexionar y no sé, por eso me apetecía como empezar también en esta plataforma. No sé qué es lo que va a ser de esto, yo voy a intentar ser tal y como yo soy. Entiendo que en los primeros podcasts estaré un poquito más nerviosa, es completamente normal. Forma parte también un poco de la experiencia y del propio proceso de aprendizaje. Y nada, también deciros que para mí es súper importante que entendáis que yo voy a intentar trasladar todo desde el respeto, con una mirada inclusiva, desde una perspectiva bastante feminista, porque al final mi perspectiva de trabajo también es desde aquí, desde una perspectiva de género, y voy a intentar hacerlo con toda la actualización posible, es decir, transmitiendo información actualizada, eh, con un rigor científico y fundamentada evidentemente en conocimientos sólidos. Así que nada, me alegra de nuevo daros la bienvenida a mi podcast, Entiende tu conducta y emociones podcast. Espero que nos veamos por aquí pronto todas las semanas y agradecería mucho pues que me siguieras también por aquí. Y nada, eso, que es un placer estar aquí. Chao.